Muy buenas tardes a todos. Quien haya estado por Cobán ha podido observar y percibir la exquisita fusión de una cultura local arraigada generación tras generación, pero permeada y enriquecida con una historia en la que la migración ha sido clave para explicar su economía y desarrollo. Sabemos que la migración alemana de hace ya más de 100 años marcó un hito no solo en la historia de la Verapaz, sino en la del país. Como veremos en el valioso conversatorio sobre la obra escrita por el doctor Juan José Guerrero, que presenta, cuya lectura algunos de los presentes ya hemos disfrutado página por página, la introducción del cultivo del café, el cual tuvo un impacto más allá del económico. La llegada de agricultores y comerciantes de Europa generó nuevas relaciones económicas, significativos avances en la infraestructura vial, hibridaciones culturales, pero también, y es necesario reconocerlo, acentuó relaciones de dominación y racismo. Y en este entorno de un Cobán influido por la migración de una geopolítica que parecía lejana, pero que nos afectaba, de un conservadurismo desafiado todo el tiempo, de una sociedad repleta de jóvenes inquietos, se desarrolla el mágico relato del doctor Juan José Guerrero, que recrea el corazón con hermosos recuerdos que nos acercan y nos hace amar más a nuestro terruño, con tan valiosos aportes históricos, y nos reta a pensar seriamente en los desafíos sociales que tenemos por delante. Estimado público que nos honra hoy con su presencia, muchas gracias por responder a esta invitación y hacer más trascendente esta actividad. Muchas gracias por acoger y apoyar esta actividad en bien de nuestro amado Cobán. Sean bienvenidos y bienvenidas a este escenario, testigo de la grandeza espiritual, material y cultural de nuestra historia, el convento de Santo Domingo de Guzmán. Fotografías de la gente de campo, semillas, bancos de semillas y cultivos. Ha expuesto su trabajo en distintos puntos del país, entre otros en el Museo del Castillo de Arismendi en Flores, Petén, Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala, Galería de Liga, Ciudad de Guatemala, instalaciones de Liga en Cobán, Misterio Verde en Cobán, Nueva Acrópolis en Cobán y publicaciones en Revista Domingo de Prensa Libre, además de tener una exposición colectiva en el Museo de Arte Moderno de México, en aquel entonces Distrito Federal. Ha documentado minuciosamente por 12 años el Festival Folclórico Nacional Rabina Jau, logrando por el medio de la revista Galería de Fundación GIT Continental la publicación de una revista dedicada a los trajes indígenas ceremoniales del país. Dicha revista es la única de la colección que se ha agotado, por lo cual se imprimió una segunda edición. Ha trabajado en documentación fotográfica, con la que ha logrado montar varias exposiciones Rabina Jau, trajes indígenas ceremoniales de Guatemala, compuesta por 50 imágenes, las cuales se han expuesto en Galería Kilómetro Cero, Palacio Nacional de la Cultura en septiembre de 2012, Museo Smithsoniano del Indio Americano en Washington, D.C. en diciembre de 2012, Galería del Museo de las Américas de la OEA en Washington, D.C., enero a marzo de 2013. La exposición se encuentra actualmente en exhibición en la Embajada de Guatemala en Washington, D.C. desde mayo de 2013. También Rabina Jau en las calles, Cobán Alta Verapaz 2020, Consulado de Guatemala en Canadá 2024,
Galería Aruma Bistro, Guatemala 2024. Él se considera un fotógrafo documentalista recorriendo varios departamentos del país en busca de documentar fiestas y tradiciones. Invito, luego de leer su íter artístico, al artista invitado de hoy, al fotógrafo Juan Carlos Lemus Daginte, también para que nos dé unas palabras y nos ponga en contexto sobre su obra pictográfica. Buenas noches a todos, es un gusto para mí estar acá frente a ustedes. Quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a presentar esta pequeña exposición en honor a la presentación del libro La Noche del Amaranto del doctor Juan José Guerrero. Es para mí un honor, doctor, presentar esta exposición que es alegórica la presentación de su obra. He admirado durante muchos años la obra del doctor Guerrero, lo admiro como profesional, como docente y como escritor, y yo estoy muy agradecido por la invitación que se me ha hecho. Traté de buscar imágenes que fueran de acuerdo al tema de su libro y que representaran también alta y un poquito de baja Verapaz, las Verapaces. Me uno a la mención que hacían de que realmente esto es amor por Alta Verapaz, amor por Guatemala. Es un orgullo para mí y ser altaberapacense y poder trabajar desde esta trinchera y compartir mi trabajo con todos y personas de afuera también. Muchas gracias. Yo quiero hacer entrega de un pequeño obsequio al doctor Guerrero, aprovechando la ocasión, porque fue tan fino de ir a ver mi exposición Antigua Guatemala sobre trajes ceremoniales indígenas de Guatemala. Doctor, yo le quiero obsequiar esta foto agradeciéndole siempre su atención a mi trabajo, y es una ocasión especial para podérsela entregar. ¿Oye? Muy amable. Muchas gracias a Juan Carlos Lemus Daginte por su intervención, y aprovecho para invitar desde allá a todos, una vez terminado el conversatorio, pasar a ver esta valiosa muestra pictográfica que nos está, con la que está acompañando el conversatorio y la revisión de la novela histórica La Noche del Amaranto. A continuación voy a hacer una breve lectura del íter literario del autor, Juan José Guerrero Pérez, quien es maestro de educación primaria urbana, médico y cirujano en 1979 y magíster artium en docencia universitaria. A los 18 años obtuvo 2 premios internacionales y luego destacó en los Juegos Florales Centroamericanos y de México, Rosendo Santa Cruz de Cobán, Alta Verapaz, cuando dichas justas alcanzaban Centroamérica y México. Ya en el ejercicio de las profesiones médica y humanística, obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas en su segunda edición en Caracas, Venezuela. Incursionó después en el certamen que siempre había soñado ganar, siendo estos los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango. Así, en el año 2014 se hizo del Premio Único de Novela. El año 2016 obtuvo el Premio Único de Ensayo. En el marco del centenario de los Juegos Florales de Quetzaltenango, y en el año 2017 ganó el Premio Único de Cuento. Ha escrito más de 16 obras literarias. A juicio de él, las más importantes son La canción protesta y La teología de la liberación, estudio de género musical y análisis del vínculo sociopolítico y religioso, 1968-2000, ensayo, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, año 2005, De Castilla y León a Tezulutlán, Verapaz, La sobrehumana tarea de construir un país autónomo en el Nuevo Mundo del siglo XVI, ensayo, Guatemala, FIG Editores, 2007,
Tojil, novela histórica, Caracas, Monte Ávila, Editores, Latinoamericana, 2009. Bartolomé de las Casas, la novela del protector de los indios, novela histórica, España, Ediciones Altera, 2014. Yo Médico, de la experiencia a la ciencia, coautoría, Guatemala, de Buque Editores, 2014. La noche del escarabajo, novela ecológica, Quetzaltenango, Municipalidad de Quetzaltenango y Comisión Permanente de los Juegos Florales, 2014. La poesía mística en la vida y obra de León Felipe, ensayo, Quetzaltenango, Municipalidad de Quetzaltenango y Comisión Permanente de los Juegos Florales, 2016. Despertares, 2 cuentos, encano y contrapunto, obra de cuentos, Quetzaltenango, Municipalidad de Quetzaltenango y Comisión Permanente de los Juegos Florales, 2017. En el año 2017, el Consejo Municipal de Quetzaltenango y la Comisión Permanente de Juegos Florales, considerando que había obtenido los premios máximos en 3 ocasiones diferentes y en 3 ramas distintas, le otorgaron el título de maestra en letras. El título honorífico otorgado en Quetzaltenango es el primero en 101 años de existencia del certamen al momento de su entrega. En 2022 obtuvo el Premio Único de Novela de la Universidad Nacional de Costa Rica con su obra La Noche del Amaranto, que es la obra que estaremos comentando el día de hoy, en la cual replantea la historia y el impacto de la impronta de la colonización alemana en el norte de Guatemala y la implantación del café en el territorio nacional. Juan José Guerrero Pérez está dedicado a la docencia universitaria y actualmente es director del campus San Pedro Claver SJ de la Verapaz de la Universidad Rafael Andívar, y también se dedica al ejercicio de la medicina y a la literatura histórica. Quiero pedirle a las personas que estén a cargo que por favor nos hagan la transmisión del saludo que da la editora de la editorial Una Palabra de la Universidad Nacional de Costa Rica, por favor. Buenas tardes. Saludos desde Costa Rica. La Universidad Nacional y su editorial agradecen su presencia en este evento. Es un honor para mí darle la bienvenida a esta actividad. Primero quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a quienes han organizado esta presentación por brindarnos la oportunidad de seguir promoviendo la obra literaria La Noche del Amaranto, del autor Juan José Guerrero. Permítanme compartir que esta novela fue galardonada en 2022 con el primer lugar en el certamen Una Palabra, celebrado en Costa Rica. Este certamen, fundado en 1978 por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, publica las obras premiadas bajo el sello de la Editorial Universidad Nacional, de la que tengo la dicha de ser una de sus editoras. Quiero destacar que este certamen está abierto para la participación de obras inéditas escritas en español de autores costarricenses o extranjeros de cualquier nacionalidad, residentes o no en Costa Rica, mayores de 16 años, y suele convocarse en diversos géneros literarios, tales como poesía, ensayo, teatro, cuento y novela. El jurado que premió esta obra estuvo integrado por la narradora y académica Dorelia Barahona, el poeta y editor Gustavo Solórzano Alfaro y el académico e investigador Juan Carlos Jiménez Murillo, quienes expresaron en su veredicto sobre esta novela que, abro comillas, se otorga el primer lugar a La Noche del Amaranto por su contenido cultural, su trabajo de construcción formal y de investigación de una parte de la cultura agrícola guatemalteca, entrecruzada con la historia política y migratoria, un relato en el que destaca la estructura narrativa y que se inscribe dentro de la tradición del realismo y del realismo mágico latinoamericano. Resulta la más acabada y coherente de las obras participantes, tomando en cuenta diferentes niveles como el prólogo académico, el intertexto histórico y el estilo, y por su logro al hilvanar la historia de sus personajes con los hechos históricos de una manera fluida y atractiva. Me complace comentarles que este libro está siendo distribuido en Guatemala por el Fondo de Cultura Económica Guatemala, al igual que otras obras de nuestro catálogo editorial. Además, la versión digital está disponible en la página web de la Editorial Universidad Nacional y también puede adquirirse a través de la plataforma Unebook de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que ahora también incluye
la distribución de libros de editoriales latinoamericanas y centroamericanas. Esta obra ha tenido una estupenda acogida entre los lectores costarricenses y guatemaltecos, por lo que la primera edición se encuentra agotada. Una reimpresión se encuentra en camino, por lo que por el momento los invito a adquirir la versión del libro electrónico. Quisiera concluir agradeciendo a don Juan José Guerrero por confiar en nuestro sello editorial para publicar su obra, a los comentaristas por su valioso aporte y colaboración en este evento, a los organizadores por su interés en la difusión de la literatura y de la cultura, y a todo el público presente. Gracias a todos por su asistencia y que disfruten del evento. Buenas tardes. Ahí está. Retomando las palabras de la editora Marianela Camacho de la Universidad Nacional de Costa Rica, pues hacer mención que la obra está agotada. Contamos hoy con 15 ejemplares, pero también se puede adquirir en su versión de libro electrónico. Entonces, por si alguien quisiera adquirir la obra, pues la encuentran disponible en la página de la Universidad Nacional de Costa Rica, también por medio del código QR que les compartiremos más adelante. Quiero invitar a este podio al autor para darnos una introducción de los antecedentes históricos con base en los cuales podremos desarrollar en breve el conversatorio alrededor de la obra. Muchas gracias. En 1537, Fray Bartolomé de las Casas de la Orden de Predicadores firmó un pacto con Alonso de Maldonado, representante del rey. Este pacto impedía que españoles ingresaran a estos territorios por lo menos durante un término de 5 años. Fray Bartolomé, siendo como era, logró prorrogar el pacto a espaldas de la audiencia española más de 7 veces. En 1547 logró que este territorio se documentara, se reconociera como provincia de Verapaz, por orden del rey a su hijo Felipe II, y nos convirtió prácticamente en un país diferente, autónomo, a Guatemala, a Chiapas, a Honduras, a Nicaragua. Y como en esa época el Estado no estaba separado de la Iglesia, se logra que el 27 de junio de 1561, mediante la bula Super Ceteris Militaris Ecclesia, Pío IV erija la diócesis de Verapaz con la misma categoría que la diócesis de Guatemala. Comienza entonces el episcopologio, 1562, primero obispo de la Verapaz, luego Pedro de Angulo, Pedro de la Peña, Tomás de Cárdenas, Antonio de Hervías, Juan Fernández Rosselló, hasta 1663, 1609, donde se declara la sede vacante a petición de este último obispo y la diócesis se anexa. Pero durante ese tiempo nosotros fuimos otro país. Infortunadamente, en 1555 se da la muerte de Fray Domingo de Vico en el territorio de los Acalaes, donde está Chiseca ahora. Hay que aclarar que los Acalaes no eran maya descendientes, los Acalaes eran nahua descendientes y habían hecho muchas incursiones en contra de los quechíes. Y Vico, en su terquedad evangélica, va allá un poco imprudente y lo matan. Y esto provoca que el ocaso de evangelización pacífica del Fray Las Casas se viniera abajo. Y entra la Verapaz, y esto es muy importante para comprender el tema de la Noche del Amaranto. Verapaz entra en 300 años de silencio eclesiástico hasta el 23 de enero de 1935. En ese periodo de silencio eclesiástico hubo silencio aquí, pero mucho ruido en Europa. Entre 1804 y 1815 suceden las guerras napoleónicas. No solo fue una guerra, Napoleón Bonaparte provocó muchas guerras. Y Europa quedó devastada con las guerras napoleónicas. Pero se acaban las guerras napoleónicas en 1815 y sucede otro hecho, un fenómeno geoclimático,
un volcancito pequeño en el sudeste asiático que había acumulado una magma en cantidades terribles, esto está en el prólogo de la novela, estalló y provocó un invierno volcánico sobre Europa, que ya devastada por las guerras napoleónicas, entró en una crisis terrible. De tal manera, 4 estados dispusieron salir en forma ordenada de Europa para sobrevivir. Estos fueron Inglaterra, Irlanda, Italia y Alemania. Vale decir que Alemania fue el único país que para emigrar, pero se reparte en América, pero lo hacen de una manera, por decir así, cuando menos en papel, y allá ética, porque Alemania elabora una normativa ética que se conoció como el Manual Ético de Inmigración, y de esa forma, de 1820 a 1900 emigraron hacia América, oigan esto, entre 20 y 25 millones de europeos a las regiones tropicales y subtropicales de América. Bueno, el código ético se difuminó. Ahí tuvo mucho que ver la gente que venía, pero también la gente que estaba. Don Lorenzo Montúfar, que está allá sentadito en la Avenida de la Reforma, siempre le pasa haciendo mala cara. Y así llega el año 1909, 90 años después, cuando un suceso afectó fuertemente a mi familia paterna. Por eso es que se llama La Noche del Amaranto, la novela. Mi abuelo era militar, era capitán de caballería y era el secretario de la jefatura política de Alta Verapaz cuando don Jorge Ubico Castañeda, después presidente, era el jefe político. Y hago un lance donde mi abuelo mata a un quec, a un negrito, que resultó ser un alemán, y se arma casi un escándalo internacional. Debo dejar en claro que el sustento bibliográfico de la novela es vasto y le agradezco muchísimo a la universidad que haya permitido colocarlo. No es usual que una novela histórica se coloque en la bibliografía. Los reconocimientos son debidos y se consignan en la bibliografía porque también tuve apoyo de investigadores alemanes. Debo dejar en claro que lejos debe estar hoy un ambiente de conflicto. Nuestro campus tiene una amalgama muy fuerte con el proyecto KfW, el Banco de Ayuda Exterior Alemán, lo tuvo con Miserior, y nuestro vínculo actual con la Alemania actual es más fuerte que nunca. Estamos en una época de consensos y no de disensos, pero la historia tenemos que conocerla para no repetir errores. Aprovecho como autor y como director de campus para agradecer al artista Juan Carlos Lemos la exposición que nos está ofreciendo. Juan Carlos, de verdad, es más conocido fuera del país que adentro, y debo decirles que me ha acompañado en casi todas mis obras. Las fotografías que hay en casi todas mis obras son de él. Hoy la universidad quiere reconocer su valía internacional. Son estos actos dos del mismo nivel, la presentación de la galería y la presentación de la novela. Este es el preámbulo del conversatorio. Muchas gracias. Para ir adentrándonos ya al conversatorio que nos reúne el día de hoy, pues nuevamente recordar que La Noche del Amaranto es una novela histórica que ha sido la obra ganadora del certamen Una Palabra 2022, premio de la Universidad Nacional de Costa Rica, y dicha obra se desarrolla en un contexto socioeconómico e histórico de inmigración, de producción económica y de sincretismos que ocurrieron entre los siglos XIX e inicios del siglo XX. Para introducir este conversatorio haré énfasis en los escenarios en los que la novela se desarrolla, siendo estos 2 escenarios históricos y 1 familiar. El primer escenario histórico hace referencia al porqué de la inmigración alemana tan masiva hacia Guatemala entre 1815 y 1820, muy especialmente hacia el territorio de lo que hoy es Verapaz. Y el segundo es el porqué del cambio del sustento económico del Estado, siendo la cochinilla y las nopaleras el sustento económico de muchas de las personas que vivían en el país y que luego fue sustituido por la siembra, cosecha, producción
y exportación del café. Respecto a estos dos escenarios históricos, se hace referencia a lo largo de toda la novela, pero me remito a lo indicado, a lo desarrollado en el capítulo 8 de la novela. Y cito un breve pasaje. Inicia de la siguiente manera. Eric disertó magistralmente. Luego de hacer una reseña acerca de la felonía de los gobernantes de turno en Guatemala, fuesen liberales o conservadores. Arguyó acerca de los tratados del Kaiserreich que tenía vigentes allá. Partió del primer momento de la inmigración alemana a dichos territorios, diferente, según él, a los tiempos de las otras migraciones europeas hacia América. Hubo un antes y un después. No entiendo, adujo Sir Johnson, su interlocutor. La primera oleada de alemanes hacia Guatemala duró casi 30 años. Empezó en 1840 y terminó a finales de 1870. En ese periodo ocurrió el auge de la decadencia de las nopaleras y la cochinilla. John Mackenzie intervino. ¿Cuándo ocurrió la segunda oleada? De 1871 a 1900. Han pasado otros 30 años. Tan solo 8 años atrás dejaron de venir en masa. Como dije, cada oleada ha durado 3 décadas. Y pregunta el interlocutor, ¿fue mejor el café que la cochinilla? Sí, mucho mejor. Quienes llegaron a esta segunda época entraron de lleno al comercio mundial del café. Siembra, producción, exportación y también al comercio local. El posicionamiento de algunas marcas no quedó de lado. Esta trama, de la que acabo de extraer un pequeño extracto que ocurre y que se desarrolla en Europa, se conjuga en la novela con un drama sociofamiliar, del cual ya habló el autor, que alcanzó al abuelo, quien era capitán de caballería y secretario de la jefatura política, hablamos de Valerio Guerrero, cuando en un momento crucial de esta inmigración acometió a tiros a un negrito. El negrito, que es una leyenda que se transportó del siglo XVIII a los siglos XIX y XX, precisamente durante la implantación cafetalera en Guatemala. Entonces, aquí en la novela se establecen los vínculos de ese reaparecimiento de la leyenda, diagonal mito española. En cuanto a la leyenda del negrito, me permito remitirme al prólogo, justo en el inicio, del cual haré lectura breve también. Y el prólogo inicia: en la segunda mitad del siglo XIX, durante el lapso de la implantación del café en el norte de la República de Guatemala, comenzó a percibirse en los departamentos de Alta y Baja Verapaz el influjo de cierta dinámica relacionada con un mito que data de la época colonial centroamericana. Se trata de la leyenda del negrito. Hasta entonces, dicha conseja era desconocida en aquellos lugares. Esta es atinente a un ser horroroso que habitaba en las fincas cafetaleras y a quien se le identificaba como el negro o el negrito. Consistía en una especie de espíritu maligno que causaba terribles males, principalmente a los mozos colonos de las fincas que estaban en poder de las familias alemanas asentadas en la región. Se suponía que dicho espíritu prevenía el robo del grano del café. Asimismo, era un sirviente incondicional de los dueños de las fincas, propiedades que dicho ser cuidaba a cabalidad, porque, se decía, también impedía los robos de los terrenos. Es decir, evitaba lo que hoy correspondería a las invasiones de tierra. De esa cuenta, el antropólogo Carlos Cabarrús Pellecer citó al negrito como, citando a Cabarrús, un aliado de los terratenientes. La insólita actividad de tan extraño ente la detalló magistralmente en su libro La cosmovisión quechí, en el proceso de cambio, publicado en el año 2006. Esto
que acabo de leer, para ponernos en contexto, nos ubica en el elemento del sincretismo, al cual hago yo referencia en dos elementos puntuales. El primero es en torno al negrito, que en nuestra cosmovisión maya quechí lo conocemos como el quec, y estoy segura que aquí a todos los presentes pues nos es conocido, ya seamos pertenecientes del pueblo maya quechí o seamos, como somos la mayoría, mestizos, ¿verdad? Nos es conocido el personaje del negrito, pero con los elementos puntuales propios de nuestra cosmovisión, y lo conocemos como el quec, con todos sus elementos socioculturales y poderes sobrenaturales propios del mito y del imago que es y que representa. Y el otro gira alrededor del propio mestizaje del personaje de Valerio Guerrero, descendiente en la novela de un Buyay, y que hace referencia también a nuestra ascendencia, nuestro mestizaje familiar, que es maya quechí, garífuna del Caribe guatemalteco, y también lo que nos corresponda de parte de lo que vino de Iberia. Este elemento nos lleva por el personaje del Buyay que habla con Valerio Guerrero durante la obra, a abordar un tercer punto que es esencial en la obra y que es el amaranto. La obra se llama La Noche del Amaranto y la pregunta es ¿por qué? Entonces, en una escena en la que va viajando en barco hacia Brasil, el personaje Valerio Guerrero, el personaje del Buyay, se apodera de un telégrafo de la nave y envía un telegrama a Valerio Guerrero. Y solamente citaré la parte que hace referencia a ese telegrama. Hallándose en el barco y haciéndose del elemento del telégrafo del barco, 2 días antes de llegar a Jericoacoara, iba de camino a Brasil, logra enviar un telegrama hasta Guatemala. Lo hizo a través de una asociación de telegrafía transcontinental. El destinatario era el capitán Valerio Guerrero, secretario de la Jefatura Política de Alta Verapaz en la ciudad de Cobán. El texto decía: amaranto, semilla en proceso, segunda opción al café negro, Dr. Adrian Smith, Hospital Real de Bethlehem. Pues para hablar alrededor de estos elementos nos acompañan hoy, junto con el autor, la magíster Daisy Bean y el doctor Marcelo Zamora. Quiero invitar a los tres a subir al espacio que les corresponde a esta mesa para poder presentarlos formalmente y que iniciemos el conversatorio. Magíster Daisy Antonieta Vinco es licenciada en Psicología por la Universidad Rafael Andívar, maestra en Aprendizaje y Docencia Universitaria por la Universidad Rafael Andívar, maestra en Gestión Pública por la Universidad de Barcelona. Es además docente universitaria en las Facultades de Humanidades y Ciencias Políticas y Sociales. Ha formado parte del equipo de análisis político del Centro de Estudios de la Cultura Maya, SECMA, y actualmente coordinadora nacional del componente de conexión comunitaria en el Centro de Investigación en Salud Global del NIHR, National Institute for Health and Care Research, para la gestión comunitaria de enfermedades no transmisibles y salud mental en América Latina, vinculada a la Queen Mary University de Londres. Es subdirectora académica del campus San Pedro Claveres EJ de la Verapaz, y en este conversatorio también participa como representante de la Vicerrectoría Académica del Sistema Universitario Landívar. Asimismo, el doctor Fabián Marcelo Zamora Mejía, quien es antropólogo social con estudios de doctorado y maestría en antropología social del Colegio de Michoacán, México, y una maestría en ciencias sociales de Flaxo. Ha sido becado por instituciones como la Fundación Ford, Claxo y Flaxo, destacándose en el estudio de las relaciones cultura-naturaleza,
las dinámicas territoriales y la ecología humana en Mesoamérica. Actualmente coordina el Departamento Interdisciplinar de Economía y Ambiente, DIAE, en el DIARNA de la Universidad Rafael Andívar. Como dinámica de este conversatorio, pues iniciará su presentación y su disertación Magíster Daisy Bin, quien hará su intervención por medio de una aproximación sociopolítica del momento en el que ocurre la novela, y el doctor Marcelo Zamora, quien hará un abordaje desde la ecología integral, las relaciones económicas con el ambiente, la ciencia del conocimiento, y también respecto a las narrativas y resistencia y la resiliencia. Por último, hará una acotación de lo hablado el autor. No está de más recordarles, aunque ya lo hablamos en la mañana, que cada uno de ustedes cuenta con 15 minutos para su disertación, y al momento de llegar a los 10 minutos les avisarán por aquí, una persona les hará una seña para que sepan que les quedan 5 minutos para ir aterrizando. Muchas gracias y bienvenidos. Empezamos con el conversatorio. Buenas noches. Quiero iniciar en primer lugar agradeciendo la oportunidad y el privilegio que me dan de poder comentar este libro del que ya la Magíster Guerrero Garnica pues nos ha introducido a través del contexto y la naturaleza de la obra. Y para mí realmente es un honor poder comentar una obra del autor que ha sido galardonada, tomando en cuenta también algo que ya el señor Juan Carlos Lemus decía, ¿verdad? Que lo que representa el doctor Guerrero para Alta Verapaz y también la representación que ha hecho a nivel nacional e internacional de la cultura altaverapacense a través de sus obras. Haré una aproximación sociopolítica y he anotado aquí algunas ideas para no excederme del tiempo que ya han establecido, comenzando por resaltar que esta novela histórica verdaderamente cumple su cometido porque nos sitúa en 5 elementos que a mi juicio pues son relevantes. El primero es el abordaje geopolítico, que creo que es muy valioso tomando en cuenta la decadencia del interés que actualmente existe por conocer la historia y que creo que quienes estamos en la academia muchas veces reclamamos en relación a ese aspecto. Cómo el no conocer la historia no solo nos limita en cuanto al abordaje de cultura general, sino que también no nos permite tener un conocimiento real de lo que ocurre en la actualidad, una perspectiva que también nos permita en algún momento ver hacia el pasado y analizar desde ese elemento algunos aspectos que nos ayudarían a comprender lo que en el presente ocurre. Y por supuesto, eso nos limita para poder construir escenarios y poder prevenir situaciones que en algún momento pongan en riesgo no solo a las futuras generaciones, sino el bienestar de la población en el presente. Y en ese sentido, pues considero que los datos históricos relevantes que nos provee desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX, en cuanto a temporalidad, que es un elemento importante para el análisis, y en cuanto a espacio que nos ubica desde el continente asiático, ¿verdad? Con el evento que ya mencionaron en cuanto al volcán que provocó, el volcán Tambora, que provocó un desastre que sin duda, aunque estuviese en un continente distinto, afectó de una manera significativa a Europa. Y luego también abordar las situaciones que propiamente ocurrían en algunos países, algunos estados europeos y que alcanzaron también de una manera directa a Latinoamérica. Pero lo hace de una manera como novela histórica que nos invita no solo a conocer lo que está plasmado en la obra, sino también a investigar, ¿verdad? Y hacer una búsqueda en relación a los hechos que ahí se mencionan. Y de esa manera pues nos introduce a este abordaje geopolítico que va más allá del territorio altaverapacense, entendiendo entonces un poco la causa que generó toda la inmigración alemana. El segundo aspecto al que quiero hacer mención es a la crisis social y política de los territorios que se mencionan
y que generaron la inmigración hacia América. Y aquí pues tenemos algunas situaciones de desastres naturales, ¿verdad? Como el que ya mencioné, pero también algunas condiciones económicas como consecuencia de la violencia en el contexto de las guerras napoleónicas, y que yo creo que es algo que persiste en la actualidad. Vemos cómo esas situaciones de conflicto van provocando un desplazamiento prácticamente obligado a las poblaciones y que se suman a otras situaciones que han estado presentes en la historia de la humanidad y que no son la excepción en la época abordada por el autor. Y entonces la obra nos permite comprender que el fenómeno de la migración tiene un origen remoto, aunque en este momento posiblemente hay muchas investigaciones al respecto a la migración que se ha acrecentado, pero debemos de comprender que donde existe humanidad generalmente ha habido desplazamiento para ir ocupando los territorios que actualmente pues a los que estamos haciendo referencia, y ver que estas circunstancias sociales que ocurren y que provocan esa migración prevalecen. Lamentablemente los años han pasado, los siglos ocurren y sigue existiendo en algunos casos inseguridad alimentaria, sigue existiendo en otros casos violencia, siguen existiendo crisis económicas, sociales y políticas que pues obligan a las poblaciones a poder buscar otros territorios. El tercer aspecto que quiero resaltar es el valor de la investigación, la ciencia y el conocimiento que en la obra se mencionan al servicio del bien y la búsqueda de la verdad. Aunque cuando hacemos una primera lectura, en mi caso hice 5 lecturas, ¿verdad? 2 por placer y 3 porque necesitaba empaparme más y comprender para poder atreverme a hacer los comentarios acá. Pues en ese aspecto uno va entendiendo que la ciencia no está siempre al servicio del bien, ¿verdad? Y lo menciona en muchísimos aspectos la obra. Sin embargo, lo que se resalta al final precisamente es que la búsqueda del conocimiento debe de estar siempre al servicio y por el bien de la humanidad, pero que en medio de esa búsqueda logramos llegar a esa verdad que nos ayuda a comprender las situaciones actuales y a rescatar el valor de la ética, a rescatar el valor de la importancia de los derechos fundamentales para la sana convivencia. Y en ese sentido, pues encuentro sumamente valiosa la incorporación de aportes de otros autores a las que hace mención el doctor Guerrero, y que son notables estos aportes desde la perspectiva académica de investigación y conocimiento del contexto. Ya la magíster Guerrero ha hecho mención al libro de Carlos Cabarrús, y entonces quiero hacer mención de lo que en el 2016 Luis Guillermo Velázquez, quien es politólogo de la URL, publicó un artículo basado en una película que Stelzner y Walter habían producido, un documental que se denomina Los civilizadores alemanes en Guatemala, que fue en el año 1998, y que en el año 2016 Luis Guillermo Velázquez pues publica un artículo basado en esa misma película y en donde nos acerca totalmente a las realidades de esa inmigración teutona en Verapaz. Estos aportes, tanto el documental como lo que en algún momento escribe Carlos Cabarrús y que también Monseñor Flores en 1985, obispo de la Iglesia Católica de Verapaz, denuncia en esa misma línea del pensamiento que pues, por su importancia voy a leer literalmente, dice: en ese periodo acontecieron injusticias tan grandes como la colonización alemana, cuando el gobierno de la República regaló a un grupo de alemanes las tierras de Verapaz para el cultivo del café. El acto de injusticia consistió en que los territorios fueron entregados con sus bosques, sus fieras y sus indios. Página 13 del prólogo. Entonces,
estos aportes permiten romper con el enfoque idealizado de la llegada de los alemanes al territorio verapacense, un espacio geográfico en el que, quiero reiterar, tenía su propia cultura y su propia civilización. Y hago énfasis en ello porque muchas veces se cree, ¿verdad?, que tanto la llegada de los españoles en el siglo XV como la llegada luego de los alemanes, pues vino a civilizar o a resolver, digamos, a culturizar a la población, cuando realmente creo que lo importante es reconocer que cada población tiene su propia cultura y su propia civilización. Entonces, lo que empieza es, podríamos decir, un intercambio de culturas, ¿verdad? Sin embargo, no pretendemos ignorar pues, los aportes que la llegada de la inmigración alemana con la implantación de un cultivo no tradicional, pues tiene en la actualidad para la economía de la región, pero tampoco podemos invisibilizar los efectos que para la vida de la población local en ese momento, desde el enfoque de derechos humanos y reconociendo problemas que persisten en la actualidad, como por ejemplo la falta de la certeza jurídica. El cuarto aspecto es el contexto y realidad de las poblaciones indígenas, muy particularmente de la población quechí, que estaba asentada en este territorio específico, que fue el destino final de los inmigrantes alemanes, y que es importante mencionar que previo a la llegada de los españoles, los distintos grupos sociolingüísticos que habitaban el territorio de Tezulutlán se habían enfrentado entre sí, lo que provocó reposicionamientos territoriales y que se ubicaron a conveniencia en territorios que luego fueron el destino de la inmigración alemana. Y como ya escuchamos en palabras de Monseñor, no solo pues tomaron posesión del área geográfica, sino de lo que había en ella, incluyendo también a las personas, ¿verdad?, a la población en condiciones de esclavitud, como los mismos protagonistas en algunos capítulos de la obra reconocen con un lapsus lingüe, ¿verdad?, que es un término que en psicología pues conocemos como un error en el lenguaje, pero que representa el verdadero sentimiento. Esta obra entonces expone hechos que pueden representar rasgos de racismo, exclusión y discriminación, no solo étnica, sino también económica. Y quiero terminar con el quinto aspecto, que es el miedo como estrategia de control social. Y hay algunas ideas que quiero puntualizar. Primero, que en todo este proceso vemos la incorporación de los inmigrantes alemanes a la élite económica del país, que el aparato institucional y político del Estado estaba a su servicio o por lo menos en sintonía con los intereses de ellos y que había un exceso también de privilegios, ¿verdad?, que podemos descubrir en la lectura de la obra. La política de Estado era un claro mecanismo de control para desmantelar intenciones de rebelión, sublevación o acciones contrarias a los intereses de los terratenientes y la clase política. Y también, finalmente, la táctica de incorporación de elementos externos a la cosmovisión local para mejor efectividad de las estrategias de control. El negrito no era parte de la cosmovisión maya, pero haciendo uso del pensamiento mágico, intentaron incorporar no solo esta, sino también luego más adelante la figura del chupacabras. El análisis anterior nos invita a reflexionar en cuanto a la relevancia de reconstruir el tejido social desde esa realidad histórica. Creo que leerlo nos ayuda a entender el porqué de muchas situaciones actuales que en su momento acentuaron las desigualdades entre los grupos que cohabitamos esta nación. Es necesario que comprendamos que el desplazamiento voluntario o forzado representará siempre un desafío, pero bajo el marco del respeto a los derechos humanos fundamentales es posible promover una cultura de paz, de reconciliación y la sana convivencia entre los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daisy, por la lectura. Yo entonces no voy a repetir algunas de las cosas que tú comentas. Yo voy a hacer una lectura más enfocada en clave de ecología integral. Me voy a explicar qué es esto. La ecología integral es una de las propuestas más interesantes que el Papa Francisco mediante la encíclica Laudato Si nos propone a los seres humanos para cargar y encargarnos de la realidad,
de nuestra historia y proponer, transformar socialmente esta historia. Entonces, en esta clave de ecología integral yo voy a comentar la obra de La Noche del Amaranto, que dicho sea de paso, el amaranto también es un símbolo de la resistencia cultural y de la, por decirlo así, la otra economía posible, ¿verdad? En contrapunto del café. Y también es un elemento alimentario clave para las poblaciones mesoamericanas. De tal manera que pues en esta ecología integral, la tesis principal es de que no hay una crisis personal o una crisis ambiental o una crisis social o política que están desconectadas y ocurren de manera aislada, sino por lo contrario, estamos frente a una sola crisis, una misma crisis que es socioambiental, y como tal las propuestas y el de abordaje de entendimiento y de resolución de esa crisis deben de ser igualmente integrales y complejas. De allí que la investigación que estamos proponiendo, ahí donde yo trabajo en la Vicerrectoría de Investigación, parten de esta idea y de esta tesis en donde de manera interdisciplinar tenemos que abordar esta actual crisis socioambiental. Y esto es una tarea compleja pero fascinante, y por tanto me atrevo yo a leer la obra de Juan José Guerrero en esta clave. ¿Y por qué razón? Bueno, primero porque, como lo explicó el mismo autor, estamos en el contexto inmediato en que ocurre esta obra, estamos frente a una crisis socioambiental. La crisis ocurre obviamente con los elementos de las guerras napoleónicas, también está luego la crisis de la erupción de este volcán, pero luego en Guatemala estamos frente a la crisis de la cochinilla como modelo económico. Y entonces las élites en Guatemala, las élites económicas se plantean la necesidad de construir una nueva economía basada en algún tipo de mercancía, y en este caso va a ser el café. Y no era un monocultivo entonces, sino que era un sistema agroforestal que hasta después del pasado los años 50 y 60 del siglo XX ya se hizo un monocultivo y ha generado otro tipo de procesos y crisis que ahora no es de nuestro interés. Dicho esto, bueno, el abordaje de la crisis socioambiental que digamos engloba la Noche del Amaranto tiene que ver con varias otras formas de análisis. Por ejemplo, la primera es, como lo diría la ecología integral, es que todos y todas estamos interconectados, seres humanos, ecosistemas, especies no humanas, y entonces estamos en una interconexión dinámica y multilocal. Están ocurriendo sucesos en diferentes lugares del mundo, y yo creo que la misma narración, la misma obra ya nos muestra de que esa globalización económica y cultural no es propia de los años 70 como la promueven los teóricos de la globalización, sino que es antes, ¿verdad? Estamos viendo a finales del siglo XIX, con la transición de la colonia a la reforma liberal en países que están buscando su lugar en el mundo, como Guatemala, que también tienen que enfrentar este tipo de globalizaciones y buscar una inserción exitosa, ¿verdad?, al sistema mundo capitalista. Bueno, después, dicho esto, pues hablando ya del análisis en sí, yo propongo algunas entradas. Me siento un poco como cuando uno va a ir a ver una película, ¿verdad? Ustedes, y yo no quiero contarles la película porque qué aburrido, ya no la van a ir a ver. Entonces lo que voy a hacer es una especie de tráiler, ¿verdad?, de highlight. Les voy a dar algunos chispazos para promover la difusión de esta impresionante obra histórica, esta novela que no es solo literatura, sino que también es una oportunidad de que el sistema familiar de la familia Guerrero también está reconciliándose con su memoria histórica. ¿Okay?
Entonces, la primera entrada son las interconexiones entre sociedad y cultura. Aquí está la figura de esta señora Victoria Sierra, madre de 7 hijos, comerciante. Ella es un arquetipo que va a representar la resiliencia y el papel multifacético de las mujeres en sociedades patriarcales de la época, ¿verdad? Y Marco Sánchez, un bisnieto de Tata Marco, él va a resaltar o va a representar el conocimiento ancestral y la historia local en la construcción de las identidades que todos tenemos y que todos buscamos, y que además se va a ir expresando en forma de resistencia frente a esta, ¿cómo le llamamos, verdad? Esta ocupación, égida, migración y también implantación de un modelo sociopolítico diferente que enfrentó Alta Verapaz a finales del siglo XIX. Es interesante indicar esta primera interconexión porque vamos a ver que las culturas locales, no solo la quichí, sino otras, hoy por hoy también tienen elementos de resiliencia, o sea, de capacidad de responder y de volverse fuertes en sus elementos culturales esenciales, que no solo son el idioma, sino también las prácticas agrícolas, como las que voy a hacer mención más adelante. En las relaciones económicas y ecológicas también entonces podemos ver por un lado que el café está entrando, ¿verdad?, como una nueva economía, y por tanto hay necesidad de poblar y de producir en esa clave, y que además el resultante es de que se transformará el paisaje digamos ancestral, pero también y se va a implantar el nuevo paisaje europeo. Esto no es una historia de los alemanes, esto es una historia desde 1500 hasta la fecha, pero obviamente también tenemos estos otros paisajes ancestrales que se están reconstituyendo, y tan así que la población mesoamericana, después de las epidemias del siglo XVII y de que se diezma la población, en el siglo XVIII se recuperan, y en el siglo XIX ya vemos que están regresando a los niveles demográficos del siglo XVI. Tan así es la resiliencia de estas culturas mesoamericanas. De tal manera pues que la obra nos invita a reflexionar, ¿verdad?, sobre cómo ante un proceso de, digámoslo así, de imposición o de dominación cultural, hay también naturalmente un proceso de resistencia y de negociación. No es que haya dos polos, digamos, en tensión, sino que siempre hay procesos de negociación cultural entre las sociedades. Otra conexión, otro highlight es lo de la ciencia, que ya también Daisy lo habías comentado, ¿verdad? Y que no se trata de mostrar a las comunidades locales como ignorantes frente al científico europeo que trae luz, ¿verdad?, y tecnología, sino que básicamente lo que nos pone a pensar la obra es en la necesidad de que necesitamos información oportuna para tomar decisiones en todos los niveles, ¿verdad? No solo en el nivel nacional, también en el nivel de la comunidad. Es hoy por hoy necesario tener información oportuna para poder tomar decisiones. Para mí de eso trata la ciencia, ¿verdad?, de que realmente tengamos con la tecnología y con los conocimientos actuales mejores capacidades para tomar decisiones sobre nuestros destinos, y en el caso de la comunidad, sobre lo que la comunidad también necesita. Otro highlight, otra interconexión es la resistencia y el empoderamiento, ¿verdad? La participación de Victoria y Valerio, ¿verdad? O las conversaciones entre Marco y Valerio nos van a mostrar que hay, de veras hay una conciencia, una memoria y una pertenencia, que es una de las gracias, sí, de las características de la comunidad, ¿verdad? Una de ellas es la jerarquía, ¿verdad? Siempre hay el que llega antes tiene preeminencia sobre el hermano de en medio y el hermano menor. Esa es una regla de la comunidad. La otra es la membresía, la pertenencia, ¿verdad? Siempre tienes tu lugar en la comunidad. Y la otra regla de la comunidad es que debe de haber equilibrio entre lo que tomamos y lo que damos.
¿verdad? Y creo que esto, de verdad, el ejercicio de Juan José Guerrero es mostrar cómo se están construyendo estos proyectos de comunidad en un proceso de crisis, pero es en la comunidad en que están nuestras posibilidades y nuestros aprendizajes. Finalmente, bueno, hablar algo de la ecología integral. La ecología integral no solo hace un diagnóstico, sino que también propone soluciones, propone transformaciones. Y vemos elementos muy ricos que hoy en día algunos otros antropólogos y etnógrafos aquí en las Verapaces han mostrado, ¿no? Por un lado, el contrapunto del negrito sería el Cholquenc, ¿verdad? Que es el hombre verdadero, ¿verdad? Que también es un ser mitológico y que se ha mostrado en diferentes trabajos antropológicos, en donde también la población no solo, digamos, está subsumida en esta vida mitológica, en donde el negrito puede ser como el elemento de dominación, sino que también tiene este otro arquetipo que les libera o les representa en la resistencia, ¿verdad?, frente a las diferentes formas de dominación. Para ir terminando, porque ya solo tengo 2 minutitos y también pues quiero cerrar con algo positivo, de la misma investigación socioambiental que hacemos y en la misma obra se pueden hablar muchas ideas sobre economías regenerativas. Las prácticas regenerativas que ya tienen las comunidades y que se enuncian muy bien allí, incluyendo su espiritualidad, son y deben de ser hoy vistas como elementos activos, ¿verdad? Y estrategias muy importantes para regenerar los ecosistemas vegetales, en donde, digamos, las agriculturas y las agronomías pueden ir construyendo otra forma de economía que allá en el IARNA le llamamos la economía regenerativa, y que va a permitir a la gente, por un lado, tener mejores capacidades y mejores condiciones de vida, y también enfrentar las situaciones de inseguridad alimentaria que en el país vivimos. También se va a necesitar una gobernanza territorial, es decir, en la obra está muy clara la gobernanza que se construyó. Necesitamos construir otro modelo de economía, requiere otro modelo de gobernanza. Pero si lo hacemos desde el nivel de la comunidad, como lo hemos visto que sí funciona, estoy convencido de que también esa gobernanza va a ser más inclusiva y que nos va a poner a todas y todos aquí presentes nuestro rol en la construcción de esta nueva sociedad local, en la construcción de esta nueva Verapaz, ¿verdad? Que tiene su historia, sus desafíos, pero también tiene un montón de factores estratégicos que nos permitirían la construcción de una economía más local, más justa y más inclusiva. Finalmente, el último comentario, el último highlight sobre la inteligencia existencial, ¿verdad? En la obra cada personaje tiene una vida psíquica muy intensa. La verdad es altamente recomendable su lectura, porque nos vamos a ir representando y encontrando nosotros también en los arquetipos que nos presenta Juan José Guerrero. Y lo único que puedo decir yo es de que gracias a este trabajo él mismo ha encontrado luces para ir abrazando esa reconciliación entre la pluralidad, digamos, de orígenes que la Alta Verapaz hoy en día nos muestra. Y estoy feliz por Juan José, ¿verdad?, de que también se ha fusionado en un abrazo de alma con todos los ancestros y ancestras que están narradas en esta novela, y pues felicitarle y muchísimas gracias. Voy a ser breve en mi intervención. Me preguntaba un periodista hace un momento cuánto tiempo me llevó esta obra. Es la más larga. Quienes me conocen saben que yo nací en la salida para San Juan Chamelco y nunca me expliqué por qué, teniendo el colegio Nazareno a 2 cuadras de mi casa, la escuela Salvador de Oliva a 2 cuadras de mi casa, el colegio Padre Las Casas que funcionaba aquí a 4 cuadras de mi casa, el colegio Verapaz a 6 cuadras de mi casa, me pusieron la escuela Víctor Chavarría que estaba a 12 cuadras de mi casa y la tenía que recorrer 4 veces al día porque era jornada doble. Algún tiempo estuve contrariado con mis padres, pero era una época en que no se podía mucho protestar. Ahí, con mis compañeros quechis, aprendí lo que ahora conocemos como cosmovisión.
gracias a ellos que me aceptaron. Y allí supe también del queque, del negrito. Ellos me enseñaron a cuidarme del queque. Pero cuando yo hablaba del queque en mi casa, era tema cerrado. De eso aquí no se habla. Punto. Me gradué de maestro y seguía, no se habla, porque yo ignoraba lo que había sucedido. Mi abuelo, siendo jefe político, y ahora les detallo, él tenía como que dos tareas. En el día era jefe político y en la noche era un gran billarista, se pasaba en el único billar de aquí de Cobán. Era un motivo de conflicto con mi abuela. Y a la casa comenzó a llegar el queque. Y entonces mi abuelo nunca le hizo caso, creía que era para tenerlo sujeto. Entonces mi abuela tuvo que acudir, en este tiempo no era general, pues para el general Ubico, y le contó, y entonces Ubico le dio una orden a mi abuelo, una orden, a pesar de que los dos estaban en ese momento, no estaban dentro del estamento militar, uno era jefe político y el otro era el secretario, pero había una diferencia de rango, y le ordenó que le pusiera atención a lo que le decía mi abuela. Él, queriendo hacer un chiste rancio, le dijo: seguramente debe ser algún, ya se sabía que el queque provenía de algunas fincas, ha de ser algún enamorado que la hacía. Pues doble razón, le dijo, porque en guerra avisada no hay soldado muerto. Y entonces él le ordenó poner una mampuesta y cabal, una noche, en 1908, en noviembre, se imaginan ustedes, apareció el queque y mi abuelo le disparó. Y Ubico, que era tan especial, le dio una Mauser alemana para que disparara. Y resultó ser un alemán disfrazado de negrito y se provoca casi un escándalo internacional. Y ahí comienza la novela, en el primer capítulo. Se cierra este preludio hasta 1987. Yo tuve la oportunidad de atender como médico a un descendiente del alemán y entonces hicimos las paces. Pero entonces la novela tiene 3 contextos. El contexto sociofamiliar con un drama terrible que se cargó en silencio durante muchos años. Esos silencios de pueblo que no tienen razón de ser, pero que existen. Metido en un contexto de la economía y la política nacional, que a la vez va a un estamento internacional. Por ejemplo, entre los alemanes, descendientes de alemanes que están acá, ¿quién sabía que todo se gestó en las guerras napoleónicas? Nadie. La pregunta es: ¿por qué no nos enseñaron eso en la escuela? Si no era malo, lo que pasó, pasó. Yo recién escribí en Plaza Pública un artículo que se llama Verapaz, nada de vera y menos de paz. Aquí cuando estudiamos, Monseñor sabe, el episcopologio, hay una carta del tercer obispo de Verapaz, Fray Tomás de Cárdenas, al rey, donde le dice: ha de saber su majestad que estos dominicos de Chamelco son tan malos que a mi antecesor don Pedro de Angulo, el primer obispo de Verapaz, le dieron venenos y otros tóxicos que le hicieron estallar el vientre en campo abierto. Y bueno, hay 3 versiones hipotéticas sobre la muerte de Angulo, y más fue, creo, una apendicitis aguda, ahí viéndolo con ojos de médico. Pero el tema es que el tercer obispo dice: se lo tronaron. Y los dominicos. Entonces, nos falta escarbar, y cierro con una cita de Mariano Picón Salas, el padre del ensayo latinoamericano. La historia hispanoamericana aún no está escrita, y no es poca ni mucha modestia buscarse un puestecito de rastreador. Para algunos amigos que me siguen, que tenemos un círculo literario, quiero decirles lo que siempre les he dicho: miren, los USB sirven, las computadoras sirven, todos sirven, pero esto no nos lo come ni un virus. Desde que estaban los navegantes en el siglo XIV usaban la bitácora. La bitácora puede ser que me la roben, pero tengo otra copia en mi casa. Claro, podemos hacer un montón de copias digitales, pero las pueden sustraer, las podemos perder, pero la bitácora es importantísima. Muchas gracias. Damos paso al siguiente momento. Perdón, algo más. Muchas gracias para la familia que está acá. Nosotros tenemos 3 ascendencias sanguíneas: garífuna, quechí y lo que llegó de la península ibérica, portugués y español. Gracias. Bueno, pasamos a la parte final del conversatorio y para el efecto, pues abrimos el micrófono para el diálogo con ustedes.
Quien tenga alguna pregunta, alguna intervención que hacer, por favor levante la mano y los compañeros acá les estarán pasando el micrófono para que puedan realizar su intervención para dialogar con los ponentes. Bueno, me atrevo a romper el hielo. Creo que en una obra como la de Juan José que estamos presentando esta noche, pues hay una gran riqueza, como nos han dicho, de historia global, local, de antropología. Pero bueno, en mi lectura lo que me di cuenta también es que se trata de una narrativa muy interesante y muy llamativa, en la que se refleja pues el genio propio del autor, Juan José, que nos mete en la escena y que habla de personajes y de circunstancias y situaciones que uno incluso relaciona con las cosas que ve aquí y en sus circunstancias y su gente y su pueblo. De manera que también mi observación es esto, una gran riqueza científica, histórica, pero también una narrativa muy sabrosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones por el libro. A mí me encanta la historia, pero leerla desde ese ángulo es todavía más interesante. Mi pregunta es, no lo he leído, lo voy a leer. ¿Cuál diría usted que son los efectos que permanecen en nuestra sociedad actual de toda esa conjugación de eventos históricos que usted narra ahí? Muchas gracias. Son los mismos eventos que suceden en todas las migraciones. Hay positivos y hay negativos. Creo que para el momento en que estamos, nosotros tenemos que aceptar lo sucedido, no repetirlo, hacer una sola identidad. Nosotros lo estamos logrando con la Universidad Rafael Altívar. Somos uno de los 4 campus que tenemos una excelente relación con Alemania y han sido nuestros proveedores académicos, en algún momento lo fueron económicos con las becas KfW, y nosotros también les proporcionamos a ellos insumos académicos de conocimientos de estas regiones. Muy buenas noches. Yo quiero agradecer esta oportunidad que nos dieron de poder compartir con ustedes estas raíces de esta cultura. No somos ni la hermana ni yo de esta cultura, estamos apenas por ahora llegando aquí, pero sí tenemos necesidad y queremos saber de esta cultura porque estamos trabajando aquí. Estamos inmersas aquí. Yo viví aquí como unos 7 u 8 años antes, ¿verdad? Y desde que llegué me enamoré de esta gente, me enamoré de esta forma de ser, me enamoré de estas costumbres. Y ahora quisiera como que me invitaran a muchos foros de estos, ¿verdad? Para seguir conociéndola, porque ahorita descubrí lo de los alemanes, ahorita descubrí lo del negrito, lo del chupacabras, lo de la situación política de aquella época, ¿verdad? Pero les agradezco mucho y seguro la hermana también agradece el poder asistir y que nosotros vayamos conociendo un poco más de esta cultura que amamos. Sí veo, por ejemplo, la influencia alemana en muchos de los alumnos que tienen apellidos alemanes. Entonces digo yo, sí hay mucha influencia todavía, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias, hermana. En la mañana, reunidos con los comentaristas, comentábamos que mi hija en la Sierra de las Minas encontró comunidades donde se habla en quechí alemán. Y todavía hay gente que solo quechí alemán. Indudablemente sabrá en español, pero en su comunicación diaria es en quechí o alemán. A mí mi pregunta es, ¿este alemán será exactamente igual como el de aquella época o ya ha sufrido cambios evolutivos, como sucedió con el español? Vosotros veías, traíais, ahora vos traes, venís. ¿Qué pasaría? Pero en la Sierra de las Minas, en el Valle del Polochic, encuentre este tipo de comunidades. Y va a durar mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Como diría San Ignacio de Loyola, saquemos agua de las rocas, hacer riqueza de ello. Buenas noches. Espero no desentonar. Doctor, yo siempre le conocí a usted como un gran contador, un gran narrador. Desde contador de chistes, que lo conocí en mi primer retiro en mis tiernos 13 años, hasta un magistral narrador de historias. Aparte de mi sincera felicitación por este libro, que conseguí un ejemplar, quiero agradecer que te voy a dar del tú, porque yo no acostumbro la solemnidad. Estés plantando la semilla de algo que aún no podemos imaginar. Mencionaste en tu discurso la importancia de empezar a escribir la historia latinoamericana, pero también creo que el hecho de que estemos asistiendo a este acontecimiento de la presentación de tu libro tendría que ser el primer paso de una larga senda que tendríamos que caminar en favor del rescate de la cultura altaverapacense, para narrarla, para compartirla, para continuar creándola incluso. Entonces, ¿qué te tengo que decir? Aún estamos en edad de producir y de crear un patrimonio y de rescatar lo que hay que necesitamos legar a las siguientes generaciones. La licenciada Daisy Bean muy bien lo decía, parece que a muchos de nuestros jóvenes ya no les interesa leer o saber acerca de la historia, sin embargo esto es clave para la toma de conciencia de la realidad y para el futuro sociopolítico de nuestro país. Y me parece que desde que podría ser el centro neurálgico de toda una red de experiencias culturales que se podrían sumar, se puede comenzar algo. Y te invito, es más, te desafío a que lo continúes haciendo, a que seas el impulsor de esto que podría ser, puede ser un sueño bonito, pero puede llegar a convertirse en una realidad que deje una profunda huella en todos nosotros y en una huella a seguir para las generaciones posteriores. Muchas gracias, Padre Sergio. Mira, te cuento, en este momento, hoy sí voy a presumir un poquito, hay 4 editoriales peleándose en mi novela Las 12 cartas del obispo Valdivieso, que tiene que ver con el epicentro de la evangelización de Nicaragua, donde los mismos españoles en 1550, 5 años antes que Vico, mataron al tercer obispo de Nicaragua por querer implantar allá la doctrina de Bartolomé de las Casas. Entonces hay una recogida de historia de León, Nicaragua y de Tezolotlán, Verapaz. Y la tercera novela, esa la estoy escribiendo, es la de Fray Domingo de Vico, que posiblemente a más de algún clérigo no le va a gustar, porque no va por donde el protomártir de la Verapaz, no. Todo apunta a que Vico fue enviado a pasar la página de las casas, pero todavía tenemos que comprobar, porque no podemos echarnos a tirar una aventura ahí sin bases. Si Dios me presta la vida, que ya son 70 años los que andan encima de mí, creo que ahí cerraremos el capítulo.
¿Alguien más, por favor? Pues no me puedo quedar callada, maestro. A mí me encanta esto. Yo hace unos meses estaba pensando en una cosa que dijo Isabel Allende. A Isabel Allende llegó un médico y le dijo: mire, cuando yo me retire me gustaría convertirme en escritor. E Isabel Allende le dijo: bueno, cuando yo deje de escribir me encantaría hacer una cirugía de cerebro. Y era una burla hacia los médicos que queremos escribir y que pues tenemos el tiempo tan ocupado durante nuestro ejercicio profesional que realmente, pues ella tenía razón, ¿va? Para escribir uno tiene que escribir todos los días desde que empieza a escribir, para poder generar esa forma de escritura como la que usted tiene, ¿va? Que es muy suelta, muy libre. Y pues eso es una cosa que yo siempre le he admirado, ¿va? Porque como médico, excelente, como cirujano, excelente, como maestro de cirugía, excelente, y ahora pues como escritor, excelente. Entonces creo que tenemos a una personalidad muy importante en el departamento, en el municipio, que deberíamos aprovecharlo más. Y pues casualmente en esta semana se inauguró de nuevo la biblioteca del Banco de Guatemala, solo que ya no con el horario al que nos tenían acostumbrado, que se acuerdan que era la biblioteca nocturna del Banco de Guatemala de aquí de Cobán. Está abierta de nuevo. Hay que aprovecharla, hay que ver cómo hacemos para que más gente la use, ¿va? Porque los libros de papel no han desaparecido ni van a desaparecer en el corto plazo. Es importante que los jóvenes vuelvan a agarrar ese papel y a aprender cómo se lee, porque de ahí surgen muchas cosas. Y lo último, pues alguien decía aquí que uno no recupera la historia, pero realmente no la recupera porque no quiere. Yo tuve las mejores conversaciones con mi abuelo cuando ya andaba de militar jubilado y le soltaba a uno todas las historias de su vida. Y también hay otro dicho que dice: cada vez que muere un anciano se quema una biblioteca. Y es importante también eso, ¿verdad? Que hemos desvalorizado mucho al anciano, que nos enseña, nos cuenta, nos relata, nos dice, y que pues estamos dejando que se quemen nuestras bibliotecas. Los patojos ya no acuden al lado de los abuelos a preguntar, a indagar, a averiguar, a cuestionar, ¿verdad? Sino que esa pérdida del tejido social que se ha dado especialmente en las familias de Alta Verapaz, ya no hay esa valorización del anciano, ¿verdad? Entonces creo que en realidad lo que estoy haciendo es reflexionando un montón, y pues a felicitarlo, doctor, por otro triunfo. Sí, muchas gracias, doctora Cortés. Sí, la tradición oral de los pueblos está desapareciendo, y eso es lo que tenemos que rescatar. La tradición oral, que es la más difícil de investigar, porque hay que deslindar lo que es leyenda, lo que es lo que yo quería que fuera y lo que es verdad. Pero es un pozo no con Z, sino con S, es un pozo de conocimiento que se está perdiendo. Así que para los compañeros del Círculo Literario, creo que ahí tenemos una fuente primaria. Gracias. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y de todas ustedes acá en este conversatorio sobre la obra La Noche del Amaranto. Y también quiero invitarles al brindis de honor que está preparado para todos los asistentes. Quiero invitarles a este brindis de honor que estará a cargo de nuestro obispo, Monseñor Valenzuela, y de la licenciada Magalí Ponce de Villela. Y una vez hecho el brindis, también quiero invitarlos a que no se nos olvide que la otra parte de esta actividad de hoy es la presentación, parte de la obra fotográfica de Juan Carlos Lemus Dahinten, y que está íntimamente relacionada con
el contexto de la obra literaria de la cual hicimos hoy un conversatorio y un diálogo. Entonces aprovechemos, porque también recordar que no es de todos los días tener esa calidad fotográfica que tenemos allá afuera y que podamos acceder a revisarla aquí en nuestro territorio. Es un lujo y un honor tener una obra fotográfica del nivel de Juan Carlos Lemus aquí también presentándose el día de hoy. Entonces, invitarlos a que nos acerquemos al corredor, a esperar el brindis de honor a cargo de nuestro obispo, de la licenciada Magali, y luego que pasemos a ver la obra de Juan Carlos.